Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos y dramas telenovelescos. Estoy aquí con la taza de té en mano, lista para desentrañar un misterio que lleva años rondando nuestras cabezas, la verdad absoluta sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé, hemos escuchado mil y una versiones, pero hoy vamos a ir más allá, vamos a bucear en las profundidades de esta historia, a explorar los rumores, las evidencias y las declaraciones para intentar descifrar qué pasó realmente entre estos dos titanes de la actuación. Porque vamos, ¿quién no se enamoró de la química explosiva que derrochaban en Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en algunos lugares? Can y Demet encarnaban la pareja perfecta, la fantasía romántica hecha realidad. Y claro, todos, absolutamente todos, queríamos que ese amor traspasara la pantalla. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y a menudo, decepcionante. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información, quiero pedirles un favor gigante: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema que vamos a tratar hoy. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, con los motores calentando, entremos de lleno en el tema. La relación Can-Demet. Una historia que comenzó en los sets de grabación de Erkenci-Kuş y que, para muchos, nunca terminó. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su química era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo gritaba amor verdadero. Y claro, los fans, sedientos de romance, no tardaron en crear teorías, en buscar señales, en interpretar cada gesto como una prueba de que estaban juntos en la vida real. Y la verdad es que durante un tiempo, Can y Demet alimentaron esas esperanzas. Se dejaban ver juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Todo parecía indicar que la ficción se había convertido en realidad. Pero entonces, de repente, todo cambió. Las interacciones se volvieron más frías, las apariciones conjuntas se hicieron más esporádicas y los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado intensa, que la constante vigilancia de los fans y la prensa terminó por asfixiar la relación. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a choques de ego, a ambiciones profesionales que los llevaron por caminos separados. También se habla de celos, de infidelidades, de terceros en discordia. Vamos, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su carisma innegable, siempre ha sido un personaje polémico. Sus declaraciones, a menudo controvertidas, han generado titulares y controversia. Se le ha acusado de machista, de egocéntrico, de poco profesional. Pero también tiene una legión de fans que lo defienden a capa y espada, que ven en él a un hombre apasionado, sincero y con un gran corazón. Demet Özdemir, por su parte, es percibida como una mujer más reservada, más discreta y más centrada en su carrera. Se le reconoce su talento actoral, su belleza natural y su profesionalismo. Siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando los escándalos y las polémicas. Y precisamente esa diferencia en sus personalidades podría haber sido uno de los factores determinantes en el fin de su relación. Can, más extrovertido e impulsivo, y Demet, más introvertida y reflexiva. Dos mundos que, a pesar de haber conectado intensamente durante un tiempo, finalmente se distanciaron. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias, los testimonios y los rumores para tratar de construir una versión lo más cercana posible a la realidad. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores siguieron sus propios caminos. Can se fue a Italia a protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en proyectos en Turquía, incluyendo la exitosa serie Doğduğun Kaderindir. Sus carreras siguieron direcciones diferentes, pero el fantasma de su relación siempre ha estado presente. En varias ocasiones, se les ha preguntado directamente sobre el tema, pero ambos han evitado dar respuestas claras.
Khan ha llegado a decir que su relación con Demet fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie, una declaración que generó indignación entre los fans y que muchos consideraron una falta de respeto hacia Demet y hacia la pasión que habían despertado en el público. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una postura más diplomática, evitando entrar en detalles y limitándose a decir que guardaba un buen recuerdo de su experiencia en Erkencis. Nunca ha confirmado ni negado explícitamente que hayan tenido una relación amorosa, dejando la puerta abierta a la especulación. Y es que en el fondo creo que ambos actores se dieron cuenta de que la imagen que proyectaban como pareja era mucho más idealizada que la realidad. La presión de mantener esa imagen, de cumplir con las expectativas de los fans, de satisfacer la curiosidad de la prensa, debió ser agobiante. Y tal vez en algún momento decidieron que era mejor seguir caminos separados, preservar su individualidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Recientemente Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que generó una gran expectación mediática y que fue vista por muchos como el cierre definitivo del capítulo Khan Demet. Aunque su matrimonio con Oğuzhan duró poco más de un año, parece haber sido una experiencia importante para Demet, una etapa de su vida que le permitió crecer y madurar. Khan, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación seria. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor y desamor, de pasión y decepción, de expectativas y realidades. Una historia que nos recuerda que la vida real no siempre es como la vemos en la pantalla, y que las relaciones, incluso las más intensas, pueden terminar. La verdad completa, probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que su química en Erkencis quedará grabada para siempre en la memoria de los fans, como un ejemplo de lo que puede suceder cuando dos almas se encuentran y crean magia. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación Khan Demet. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme turco. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Hola, mi gente bella. Bienvenidos sean una vez más, queridísimos chismosos y chismosas, a su canal predilecto de intrigas turcas y dramas más intensos que el café turco doble. Aquí estoy, su anfitriona de confianza, con mi fiel taza de té, lista y dispuesta para adentrarnos en el laberinto de una relación que ha obsesionado a medio mundo, la verdad verdadera, sobre el vínculo, la conexión, el algo más que hubo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Uy. Ya las veo frotándose las manos, pensando por fin. Alguien se atreve a ir al fondo del asunto. Y tienen toda la razón. Porque, seamos honestos, hemos sido bombardeados con rumores, con especulaciones, con versiones contradictorias. Pero hoy, mis adorados detectives de la farándula, no nos conformaremos con las migajas. Hoy vamos a excavar como arqueólogos en busca de la tumba de un sultán, vamos a analizar cada detalle como un experto en arte descifra una obra maestra, vamos a diseccionar cada palabra, cada mirada, cada gesto para intentar desentrañar el enigma Khan Demet. ¿Y es que quién puede culparnos por esta fascinación? Erkencis, o Pájaro Soñador, fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural, un torbellino de emociones que nos arrastró a todos. Khan y Demet, Sanem y Kandibit, eran la personificación del amor ideal, la pareja de ensueño que todos secretamente anhelábamos. Su química era palpable, casi se podía tocar. La forma en que se miraban con esos ojos que brillaban más que el Bósforo al atardecer, la manera en que interactuaban, con esa complicidad que solo existe entre almas gemelas. Era puro fuego. Y claro, todos, desde la abuela hasta el adolescente, desde el fanático de Turquía hasta el que nunca había visto una novela turca, exigíamos, que ese amor saliera de la pantalla y se hiciera realidad. Pero la vida real no es un guión de televisión.
La realidad suele ser mucho más cruda, más compleja, más llena de matices y a veces, mucho más decepcionante. Y es precisamente en esa brecha entre la fantasía y la realidad donde reside el verdadero misterio de la relación Can-Demet. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de interrogantes, un recordatorio importante. Si eres nuevo por aquí, si te acabas de unir a esta gran familia de chismosos turcos, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarás los secretos mejor guardados, las noticias más candentes y los análisis más agudos del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te intriga el tema que vamos a tratar hoy. Tu apoyo es el combustible que alimenta este canal y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí. Con la energía renovada y la taza de té casi vacía, entremos de lleno al meollo del asunto. La relación Can-Demet. Una historia que comenzó en los estudios de grabación de Erkencikus y que, para muchos románticos empedernidos, nunca jamás llegó a su fin. La serie fue un boom, un éxito arrollador que traspasó fronteras y que convirtió a Can y a Demet en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Su química era innegable, su conexión era evidente y el mundo entero suspiraba por ellos. ¿Pero qué había detrás de esas miradas? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas? ¿Existió realmente un romance entre ellos? ¿Y si existió, por qué terminó? Estas son las preguntas que nos queman por dentro, las interrogantes que nos impiden dormir por las noches. Durante un tiempo, como ya lo mencioné, Can y Demet parecieron alimentar las esperanzas de sus fans. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en restaurantes. Compartían fotos en Instagram con mensajes llenos de cariño y admiración mutua. Incluso llegaron a dedicarse indirectas muy directas en entrevistas. Todo apuntaba a que el amor había florecido entre bambalinas. Parecía que Sanem y Can-Demet habían traspasado la pantalla y se habían convertido en una pareja real. Pero entonces, zas, como un balde de agua fría, todo cambió. Las interacciones se volvieron más formales, las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, y los rumores de una ruptura comenzaron a resonar con fuerza en los medios. ¿Qué pasó? ¿Qué torció el rumbo de esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? Las teorías, como dije antes, son muchas y muy variadas. Algunos aseguran que la presión mediática fue insoportable, que la constante vigilancia de los paparazzi y la obsesión de los fans terminaron por agobiar a la pareja. Otros sugieren que las diferencias de personalidad eran demasiado grandes, que los egos chocaban constantemente y que las ambiciones profesionales los llevaron por caminos diferentes. También se habla de celos, de infidelidades, de la aparición de terceras personas en la ecuación. Un verdadero drama digno de una telenovela turca de 8 temporadas. Can Yaman, con su atractivo irresistible, su sonrisa seductora y su personalidad desbordante, siempre ha sido un personaje controvertido. Sus declaraciones, a menudo impulsivas y poco medidas, han provocado polémicas y han generado titulares escandalosos. Algunos lo tachan de machista, de engreído, de poco profesional. Pero también cuenta con una legión de admiradores que lo defienden a ultranza, que ven en él a un hombre apasionado, auténtico y con un gran corazón. Demet Özdemir, por su parte, es percibida como una mujer más discreta, más reservada, más centrada en su carrera. Se le reconoce su talento como actriz, su belleza natural y su profesionalismo intachable. Siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, evitando los escándalos y las controversias. Y es precisamente esa disparidad en sus personalidades lo que pudo haber sido uno de los factores determinantes en el fracaso de su relación. Can, extrovertido y espontáneo, y Demet, introvertida y reflexiva. Dos mundos que, a pesar de haber conectado intensamente durante un tiempo, finalmente se alejaron. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿qué sucedió realmente? La verdad, mis queridos amigos, es que nadie lo sabe con certeza, excepto Can y Demet. Pero lo que sí podemos hacer es reunir las piezas del rompecabezas, analizar las pistas, sopesar las evidencias y tratar de reconstruir la historia de la manera más objetiva posible. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en proyectos en Turquía, como la exitosa serie Doğu Unep Kaderindir. Sus trayectorias profesionales se bifurcaron, pero el recuerdo de su relación siempre ha estado presente en la memoria colectiva.
En varias ocasiones, se les ha interrogado directamente sobre el tema, pero ambos han preferido esquivar las preguntas y dar respuestas evasivas. Khan llegó a afirmar que su romance con Demet fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie, una declaración que causó indignación entre los fans y que muchos consideraron una falta de respeto hacia Demet y hacia el fervor que habían despertado en el público. Demet, en cambio, siempre ha adoptado una postura más diplomática, evitando entrar en detalles y limitándose a decir que guarda un grato recuerdo de su experiencia en Erkencis. Nunca ha confirmado ni negado explícitamente que hayan mantenido una relación sentimental, dejando la puerta abierta a la especulación y alimentando la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. En el fondo, creo que ambos actores se dieron cuenta de que la imagen que proyectaban como pareja era mucho más idealizada que la realidad. La presión de mantener esa imagen, de cumplir con las expectativas de los fans, de satisfacer la curiosidad de la prensa, debió ser abrumadora. Y quizás en algún momento decidieron que era mejor tomar caminos separados, preservar su individualidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. El matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç, que generó una enorme expectación mediática, fue interpretado por muchos como el punto final definitivo del capítulo Khan-Demet. Aunque su unión con Oğuzhan duró poco más de un año, parece haber sido una experiencia valiosa para Demet, una etapa de su vida que le permitió crecer y madurar. Khan, por su parte, ha estado centrado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y en otros países. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación seria. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor y desamor, de pasión y desilusión, de expectativas y realidades. Una historia que nos enseña que la vida real no siempre se parece a la que vemos en la pantalla, y que las relaciones, por muy intensas que sean, pueden llegar a su fin. La verdad absoluta probablemente nunca la conoceremos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que su química en Erkencis quedará grabada para siempre en la memoria de los fans, como un ejemplo de lo que puede suceder cuando dos almas se cruzan y crean magia. Y bien, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación Khan-Demet. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo Chisme Turco. Hasta la próxima, mis amores. No olviden seguirme en mis redes sociales para más exclusivas. Chao, chao.